tal? Mi nombre es Ana Castillo y es un placer presentarles en este video un resumen del capítulo 7, la expansión de Estados Unidos y Gran Bretaña en América Latina, del libro Relaciones de Panamá y Estados Unidos. Hoy tengo una invitada, Rosa Moreno, mamá de Ana. Espero que sea de agrado este video para ustedes. Punto número 1. Bosquejo de la historia de Estados Unidos entre 1824 al 1845. Este periodo se originó la democracia jacksoniana, llamada así por el presidente Andrew Jackson del Partido Demócrata. Esta democracia fue conocida por buscar la igualdad, puesto que existía una disputa civil entre los estados del norte y los estados del sur. Uno de los avances que se dio en el mandato de Jackson fue la construcción del canal Erie. Este canal convirtió a Nueva York en la primera ciudad del país y en la puerta de entrada del oeste. De igual manera se construyeron carreteras y vías férreas que hicieron más fácil la inmigración hacia el norte de Ohio, Luisiana e Illinois, las cuales eran tierras olvidadas en ese momento. Aparte, se facilitó la comunicación entre puntos remotos y el transporte de productos como el algodón, velas y alimentos. Jackson fue electo por 2 periodos y en él nombró a sus amigos cercanos y periodistas de altos cargos gubernamentales como parte del gabinete. Hacer esto les otorgó el nombre del gabinete de cocina. Una de las primeras cosas que hizo en su mandato fue el sistema de despojo eliminando funcionarios de nivel medio e inferior. Muy raro para la época, pero esto puso en marcha el capitalismo empresarial libre. Esto permitió que las pequeñas empresas prosperaran, aumentara la población, la explotación de nuevas tierras y el desarrollo de la industria. Pero también eliminó del Banco Nacional, el cual mantenía los fondos públicos y permitió que los bancos del Estado, o sea, los bancos privados, otorgaran préstamos sin ninguna garantía. Así que destrozó la economía, lógico, provocando una gran inflación, con lo que tuvo que lidiar el presidente Martin Van Buren en el siguiente mandato debido a la crisis financiera. Yo pienso que el presidente Andrew Jackson actuó de manera narcisista y destruyó la economía. Punto número 2. Habla sobre James Polk y el Destino Manifiesto. James Polk fue presidente de Estados Unidos entre 1845 y 1849. Fue durante su gobierno que reinterpretó la doctrina Monroe y expuso el Destino Manifiesto, que se basó básicamente en la creencia mística y religiosa que justificaba que los Estados Unidos conquistara, se expandiera. Además, tenían el pensamiento que Estados Unidos había sido escogido por la divina providencia para civilizar a naciones atrasadas. Esas campañas que utilizaban para civilizar a indígenas y Destino Manifiesto todavía rige con la idea de que son los que están guardando todos los países de lo que ellos consideran debe ser la democracia. A partir del gobierno de James Polk, durante su gobierno obtuvo muchos logros como reducir las tarifas aduaneras y restablecer la tesorería independiente. Y en el exterior se negó a que Europa se entrometiera en asuntos de América, todo esto para mantener el supuesto equilibrio de poder. La doctrina Monroe puntualizó que las naciones americanas eran igual de independientes y soberanas como las europeas, y por lo tanto poseían los mismos derechos. Esto significaba que ninguna potencia europea podía pensar o albergar las ilusiones de colonizar o poner resistencia ante América. Polk, que él decidió que la doctrina Monroe solamente debía ser para Estados Unidos y los países que estaban continuos a él. De aquellos tiempos, Estados Unidos se creían superiores a los demás países y a eso ellos les llamaban Destino Manifiesto. O sea, Estados Unidos no aceptaban que los europeos se involucraran en sus asuntos. Punto número 3. Ambiciones estadounidenses sobre Cuba. Cuba era una tacita de oro para Estados Unidos al encontrarse en una posición estratégica y tan cerca del territorio estadounidense. Se sabía que era necesario tenerla bajo el poder norteamericano, porque si no, sería de Gran Bretaña. Pero por miedo a iniciar una guerra con una potencia como Gran Bretaña, ellos decidieron no hacer ningún plan y tener paciencia. Ellos creían firmemente que en manos de Gran Bretaña la isla iría a la decadencia.
Cuba fue la mayor azucarera del mundo en ese momento, pero utilizaba manos de obra negra esclava, aun cuando estaban haciendo el cese de la venta de esclavos. Quiere decir que ellos no iban a tener más manos de obra, así que ellos esperaban que Cuba quebrara por culpa de Gran Bretaña, y así ellos seguirían con Estados Unidos para que los salvara. A mi parecer, Estados Unidos quería que Cuba quebrara para quedar ellos como los héroes. Punto número 4. Rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá. En Hispanoamérica, la supremacía comercial de Gran Bretaña era clara e incluso estaba incluido Colombia y el Istmo de Panamá. A Estados Unidos no le gustaba cuando se daban tratados de amistad, comercio y navegación entre estas dos potencias. Gran Bretaña tenía mucho más beneficios que Estados Unidos, porque en ese momento era una potencia mucho mejor y preparada en todos los sentidos. Lo que temía Estados Unidos es que Inglaterra quisiera apoderarse del Istmo de Panamá para controlar una futura vía interna. El gobierno neogranadino intentó lograr una neutralidad del Istmo entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra, o sea que él no pudiera intervenir. Por el miedo antes mencionado de Estados Unidos, ellos lograron concretar el Tratado Mallarino-Bigla, que se colocó a Panamá bajo el mandato y protección de Estados Unidos. Entonces, esto genera muchas tensiones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y para apaciguar el ambiente se firmó el Tratado Clayton-Bulwer en 1850, pero cabe destacar que ninguna de las dos potencias cumplió los tratados. Punto número 5. Presencia inglesa en la Costa de los Mosquitos y Bocas del Toro. Los ingleses han estado presentes muchísimos años en Centroamérica y en ese periodo lograron consolidarse principalmente en las costas de Mosquitia. Esta comprendía Cabo Gracias a Dios y Bullfields, Río San Juan al norte de Nicaragua y Río Chagres en el Istmo de Panamá. Esta costa de Mosquitia, al igual que las islas de San Andrés y Providencia, pasaron a formar parte del Virreinato de Nueva Granada en 1803, pero los británicos colocaron este territorio bajo el poder del rey Mosquito. Predominio político y comercial inglés en Colombia y Panamá. La presencia inglesa era muy fuerte debido a las minas de oro y plata que había en grandes cantidades. En 1824 Estados Unidos se preocupaba porque creía que los británicos tenían los ojos puestos en el Istmo de Panamá y en las costas de Mosquitos. El incidente de Russell fue una pelea entre dos hombres que casi causó una guerra, entre el cónsul Joseph Russell y un comerciante llamado Justo Paredes, en medio de la ciudad de Panamá. En este caso ambos resultaron heridos, pero Russell recibió un bastonazo. Fue encarcelado y le cerraron la oficina. Claro que Gran Bretaña hizo sus demandas. La primera era la liberación inmediata de Russell. Lo segundo que pedían era la remoción de las autoridades involucradas en la riña. Y el tercero querían la devolución de la oficina consular británica con todos sus archivos. Además de esto, querían que todo esto fuera de manera pública y que se realizara una disculpa hacia Russell. Además, querían una indemnización por sus crueles actos hacia Russell. Claro que les dijeron que no aceptaban, excepto por entregar los archivos consulares. En el incidente Russell hubo una disputa que casi se convierte en guerra entre un inglés y un panameño. Acercamiento momentáneo de la Nueva Granada y Gran Bretaña. Las relaciones entre estos mejoraron luego de que Gran Bretaña los apoyara en la guerra civil. Estados Unidos advirtió que la intervención inglesa era contraria a la doctrina Monroe, que constituía un peligro para la paz de los países hispanoamericanos. En busca de la neutralidad del Istmo de Panamá. Panamá era un punto muy estratégico para el comercio, y la idea de convertirlo en una ruta para el canal interoceánico era muy factible. Hay una disputa sobre quién
iba a proteger a Panamá, si Estados Unidos o Gran Bretaña. En 1839 se propone la idea de darle a Panamá la neutralidad. En 1843, Nueva Granada incitó a Gran Bretaña para que junto a Estados Unidos, Francia, Holanda y España llegaran a un acuerdo para que así pudieran tener un porcentaje de los derechos marítimos, o un acuerdo para otorgarle la neutralidad a Panamá. Pero estas no funcionaron. Nuevo deterioro de las relaciones entre la Nueva Granada y Gran Bretaña. Gran Bretaña llevaba a cabo su política imperialista para apoderarse de la costa de los Mosquitos y territorio de Bocas del Toro. Impulsaban a los residentes a rebelarse contra el gobierno de Nueva Granada. Luego de un año colocaron un barco lleno de armas y hombres en Bocas del Toro, pero profesaban que no iban en contra de los estados vecinos. En 1846 se nombró un nuevo rey Mosquito. Este nuevo nombramiento solo logró que Bogotá se opusiera a las pretensiones imperialistas de Gran Bretaña. El Tratado Mallarino-Biglag fue firmado el 12 de diciembre de 1846 entre Estados Unidos y Nueva Granada, con el fin de detener las aspiraciones de los ingleses en Panamá y Centroamérica, creando una ruta interoceánica entre Nicaragua y Panamá. Esto le concedió a Estados Unidos las tarifas en el comercio y la navegación, permitiendo así que tanto ciudadanos, buques y mercancías de Estados Unidos disfrutaran de sus privilegios en unidad. A cambio de esto, Estados Unidos le garantizaba lo antes mencionado, la neutralidad del istmo, el derecho a la soberanía y la propiedad en que en ese momento le pertenecía a Nueva Granada. Tratado Clayton-Bulwer y sus consecuencias. En este tratado se determinaron los deseos e intenciones con respecto a cualquier medio de comunicación por un canal para buques que se construyera entre el Atlántico y el Pacífico por la ruta del río San Juan, los lagos, Managua y Nicaragua. Naciones se comprometieron a no ejercer su predominio, no construir fortificaciones para defenderse, abstenerse a colonizar a Nicaragua, Costa Rica, la costa de los Mosquitos y ni en ninguna otra parte de América Central. Que no habría alianza para obtener privilegios y ambas partes debían brindar apoyo a la construcción del canal. Por último tenemos el punto número 6. El filibusterismo. Esta fue otra fase del Destino Manifiesto. Se dio entre 1850 y 1860 y consistía en la acción emprendida por un grupo de soldados estadounidenses y de otras nacionalidades para poder hacer en territorios de algunos países hispanoamericanos, proclamándolos independientes para luego anexarlos a Estados Unidos. Si bien no eran expediciones oficiales, habían ciertas personas y entidades que los apoyaban, como hombres de altos cargos administrativos, comerciantes expansionistas de los estados del sur y del norte. Muchos de estos líderes de estas expediciones que buscaban expandir el régimen esclavista fracasaron y al final fueron ejecutados. Esos soldados actuaron bajo el mando de los ricos para colonizar. Espero que este video haya sido de su agrado y gracias por escucharnos. Chao.